El alcalde de Santiago aseguró que está dispuesto a cerrar el Instituto Nacional si sigue la escalada de violencia en este establecimiento emblemático. Este lunes se espera que los alumnos retornen a clases tras sus vacaciones de invierno. Un grave accidente de bus dejó 4 personas fallecidas y otras 17 heridas, todo en la comuna de Colina. El conductor perdió el control de la máquina, la que desbarrancó cayendo más de 100 metros. Michelle Bachelet denunció la erosión del Estado de Derecho en Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. La alta comisionada para los derechos humanos detalló que la ciudadanía enfrenta constantemente un riesgo de represalias y de represión. Urgente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora Noticias y vamos a partir con una noticia de último minuto, un hecho lamentable que ocurrió en el sur del país, en la localidad de La Tranquera, en donde 2 carabineros resultaron gravemente heridos. Exactamente, se está investigando las situaciones, al menos uno de ellos se encuentra con riesgo vital. Todo esto en la comuna de Frutillar, en la región de Los Lagos. El funcionario participaba junto a otro policía de un procedimiento cuando acudieron a un domicilio particular por una denuncia de violencia intrafamiliar. Al llegar al lugar, habrían sido atacados y terminaron con lesiones graves, especialmente en su cabeza. Claro, sin embargo, se desconoce si fue golpeado o si recibió un impacto de balas. El uniformado, quien en el lugar fue despojado de su arma de servicio, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Puerto Montt debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, el otro funcionario resultó con lesiones tras recibir golpes con un palo. Vamos a tomar contacto de inmediato con Nicolás Montalva, corresponsal de Ahora Noticias en Puerto Montt. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Priscila, un gusto saludarlos desde aquí, desde la capital de la región de Los Lagos. Pues este hecho ha marcado la tónica en las últimas horas. Como bien lo decían, la situación habría ocurrido en el sector de Pantanosa, en la comuna de Frutillar. Serían 2 los funcionarios de carabineros que se encuentran heridos y están siendo atendidos en estos precisos momentos al interior del principal recinto asistencial. Estamos a la espera del parte médico, pues dice que son 2 funcionarios de carabineros. Uno de ellos presenta un impacto de bala y otro presenta lesiones de diversa consideración. Como bien lo contábamos, estamos a la espera de la entrega del parte médico por parte del general de la 10ª zona de carabineros, Patricio Yáñez, quien desde muy temprano se encuentra apostado al interior de la sala de urgencias. El funcionario que tendría el impacto de bala en estos momentos se encuentra siendo sometido a un escáner en el área de radiología del recinto asistencial, mientras el otro carabinero está siendo atendido en uno de los boxes de urgencia del hospital regional. Lo interesante de esta situación es que se está investigando cómo habrían acontecido estos hechos que han marcado la tónica en las últimas horas. Han habido muchas especulaciones y lo cierto es que Carabineros ha dicho que se encuentran también indagando cómo habría ocurrido esta situación en el contexto de una denuncia por violencia familiar que se habría dado en este lugar, en la comuna de Frutillar, comuna que queda muy cercana aquí a Puerto Montt. Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias. Vamos a quedar entonces a la espera de ese parte médico y también, por supuesto, de la investigación que se lleva a cabo para determinar en qué circunstancias finalmente fueron heridos estos 2 carabineros que se dirigían entonces a esta situación de violencia intrafamiliar y que en definitiva fueron gravemente heridos. Sí, Nicolás, antes de terminar este contacto, nos vamos a quedar muy pendientes de lo que tú puedas recabar en este reporteo, pero si ellos concurren a un hecho en donde hubo violencia intrafamiliar, ¿se sabe algo de de esa pareja probablemente, de esa familia? ¿En qué condiciones se encuentran más allá de los carabineros, que además también se encuentran en una condición muy grave? Hasta el momento, Priscila, no hemos recibido información en cuanto al contexto de esta denuncia. Se habla de un intenso operativo policial en la comuna de Frutillar. Varias unidades de Puerto Montt incluso se trasladaron hasta ese punto de la región para prestar cooperación a las unidades policiales que se mantienen en ese punto. Ahora vienen las autoridades a entregar el parte médico. Viene el intendente de la región de Los Lagos y el director de urgencias del hospital de Puerto Montt. A esta hora va a comenzar ya este punto de prensa a esta hora de la tarde. Vamos a hablar un poco con el médico
que se encuentra en este punto del recinto asistencial. Y vamos a escuchar un poquito al doctor que está el médico. A ver. Paciente derivado desde la área, un centro de carabineros, con lesiones craneofaciales graves, sospechosas de haber sido producidas por el impacto balístico. Ya, el paciente lo recibe en buenas condiciones generales, incluyó que tenía una lesión parietal compleja y lesiones craneofaciales también complejas. Estas lesiones secundarias a un golpe por objeto contundente, descartándose completamente las lesiones por arma de fuego. Él está en buenas condiciones en este minuto, está pasando por ello para aseo quirúrgico de sus lesiones craneanas y en un segundo tiempo se espera poder corregir las fracturas faciales que tiene. ¿Salió del riesgo vital? Él llegó sin riesgo vital ya y debiera seguir sin esa misma condición. ¿Cuántos funcionarios de carabineros finalmente son los que ingresan? A este servicio llegó solo uno, el que fue derivado desde Frutillara. ¿Cuántos sin riesgo vital? Sin riesgo vital en este momento, sí. Entonces, es la palabra del doctor Luis Haudorf, jefe del servicio de urgencias del Hospital de Puerto Montt. Vamos a hablar con el general, también Patricio Yáñez, jefe de la zona de carabineros. Bueno, efectivamente, en el transcurso de la mañana del día de hoy se registró una denuncia por violencia familiar de hijos hacia una madre, lo cual puso a resguardo a esta víctima en su domicilio la seguridad que debe entregar carabineros. Se produjo un segundo hecho cerca de las 11 de la mañana, 10:50, en la cual se traslada ante la presencia cercana denunciada con personal de carabineros el suboficial Mauricio Sea y el cabo primero Pablo Altamirano, que concurren al domicilio a fin de dar la seguridad y la protección, deteniendo a uno de los sujetos, pero se ven emboscados por un hermano, un segundo sujeto que tras las espaldas habría provocado múltiples golpes a la vez que sustrae el arma de fuego del funcionario de servicio provocando disparos. Es así como en un principio se piensa que las lesiones muy visibles cranealas decían relación con impacto balístico. Afortunadamente el hospital que la atendió prontamente y los servicios SAMU también que lo desplazó estableció que no había daño neurológico producto de impacto balístico. Afortunadamente está en la sala de atención de urgencia en proceso de recuperación. Son lesiones graves, sí, son fracturas expuestas del parietal derecho y malar, según informa el centro asistencial. Hay un amplio operativo que está trabajando en conjunto Ministerio Público, Policía de Investigaciones, para lograr la detección. ¿No sabía toda la fuga general? Sí, bueno, esto, como les digo, nace a raíz de la priorización que requiere para nosotros la violencia familiar, que es el delito salvaje que estamos combatiendo. Se salva la vida de una madre, de una mujer, que va a ser agredida por sus hijos, en el contexto de amenaza de muerte, por lo cual se acciona en esto. Así que desafortunadamente el personal resulta lesionado, pero en el cumplimiento del deber. ¿Aún no hay detenidos? Al momento están los operativos desplegándose en un sector de frutilidad con amplio contingente de armas de institución. ¿Qué arma hieren a este carabinero? El elemento que, según la descripción que realiza el médico, sería el elemento... Bien, ahí escuchábamos las palabras de carabineros, también escuchamos la declaración con el parte médico del doctor, que da cuenta al menos de que se encuentra en una condición grave producto del impacto de bala este carabinero, pero afortunadamente fuera de riesgo vital y esa condición no debería cambiar. Eso es lo más relevante en el minuto, más allá del drama que se vive en esa familia, sobre todo porque hijos, se habla de más de uno, al hablar de hijos habrían intentado o habrían golpeado a su madre. En un drama entonces que se genera y que además termina con estos carabineros con lesiones muy graves. Vamos a estar nuevamente en contacto más adelante contigo, Nicolás, para conocer mayores antecedentes de este procedimiento y sobre todo del estado de salud de carabineros. Que esté muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a otros hechos. Un lamentable accidente de tránsito ocurrió este jueves en Colina. El volcamiento y desbarrancamiento de un bus dejó a 4 personas muertas y otras 17 heridas. Los detalles de este hecho y de otras informaciones policiales los tiene a esta hora en vivo Daniela Valdés. Buenas tardes, Daniela.
Hola, muy buenas tardes. Sí, es un accidente que se produce entonces el día de ayer, bastante tarde, cuando ya había anochecido, y que finalmente deja a 4 trabajadores fallecidos de la empresa Anglo American, además de otros 17 lesionados. Este accidente, bueno, yo les decía, venían bajando 3 máquinas por el sector del Duraznito, esto en camino Termas de Colina, cuando una de las máquinas pierde el control y termina desbarrancándose por cerca de 100 metros. Pese a que al lugar llegaron rápidamente al menos 6 vehículos de emergencia para poder trabajar en el rescate de los pasajeros de este bus, 4 de ellos ya estaban fallecidos. Esta es una empresa que presta servicios entonces a Anglo American, y el resto fue trasladado a la Mutual de Seguridad, algunos de ellos con lesiones bastante complicadas. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo de algunos de los compañeros de trabajo que iban a bordo de este bus. Veníamos de un proyecto de Los Bronces, bajando en un taxibús, el cual, por causas que se van a investigar, nos desbarrancamos. Ya era muy tarde, nos pudimos dar cuenta qué fue lo que pasó y nos dimos más o menos unas 4 vueltas hasta que el bus se detuvo en un segundo camino, y ahí pudimos salir los que quedamos atrapados en el bus. Lo único que sentí un golpe y el volcamiento del bus, nada más. Sí, yo bien, gracias a Dios. Ya, ¿sus otros compañeros, los que llegaron acá Sí, con lesiones no tan graves, pero lesiones, ya, fracturas, sí, golpes. Un camino bastante complejo es ese del sector El Duraznito, porque no solo tiene varias subidas y bajadas, sino que además es de ripio y tiene varias curvas complicadas, lo que a diario dificulta, por supuesto, la conducción de las personas que transitan por ese sector. Les decía yo que llegaron hasta el lugar 6 vehículos de emergencia, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Había 4 de los trabajadores que estaban fallecidos y el resto fueron trasladados rápidamente a centros asistenciales para luego terminar, por supuesto, en la Mutual de Seguridad. Hubo palabras de la intendente, también del subsecretario de redes asistenciales. Escuchemos lo que ellos dijeron. Habrían 4 fallecidos y SAMU evacuó a 18 pacientes, de los cuales 13 fueron a la clínica Dávila, 1 a José Joaquín Aguirre, 1 a la clínica Indisa y el resto al hospital de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Estos pacientes son de consideración y gravedad diversa. Es un camino de tierra, efectivamente, pero lo cierto es que es bastante ancho, tiene curvas bastante pronunciadas, es correcto, pero obviamente tenemos que ver la velocidad, y eso es parte del peritaje, las condiciones en las cuales estaba el conductor, y obviamente si se generó alguna maniobra de algún tipo que pudiera haber generado el accidente. De manera inicial y producto de la cercanía, los heridos, estos 17 trabajadores, fueron trasladados a los centros asistenciales del sector, los más próximos. Sin embargo, el día de hoy, la gran parte de ellos se trasladó hasta la Mutual de Seguridad. El día de hoy hubo un parte médico por parte de los doctores que están llevando, por supuesto, su estado de salud. Escuchemos lo que ellos nos comentaron. De los 17 pacientes que llegaron acá, 5 quedaron hospitalizados dado su condición clínica, y los otros 12 fueron dados de alta bajo indicación de observación posterior, pero en condición de salud adecuada. Los 5 que quedaron hospitalizados estaban en condición de observación clínica, ¿no es cierto?, de mayor dedicación. Uno de ellos tuvo necesidad de ser operado anoche y fue operado de inmediato, pero en general están estables. No solo la CIAT de Carabineros, sino que también la empresa Anglo American ha encargado una investigación para poder esclarecer entonces este accidente que deja a 4 víctimas fatales. Vamos a revisar ahora otra información que tiene que ver con algo que se realizó esta mañana, y que es el control de detención y posterior formalización de Pablo Leiva. Este es un adulto que finalmente fue formalizado por homicidio calificado tras verse involucrado en la muerte de una niña de 7 años, esto en San Bernardo. Se recordarán ustedes que hace 2 días este
episodio parte primero con una historia que decía entonces que la niña había fallecido producto de una bala loca, pero finalmente tiene un vuelco y lo que se logra esclarecer es que habría sido su padrastro junto a su madre y este adulto, Pablo Leiva, de un poco más de 40 años, quienes habrían estado manipulando un arma al interior del domicilio, aparentemente jugando a la llamada ruleta rusa, cuando se escapa un tiro que finalmente da con esta niña y le causa, por supuesto, la muerte. El día de hoy ella fue formalizado el autor de este hecho. Se induce que puede haber sido un juego, una ruleta rusa, producto de que únicamente tenía una única bala, este revólver que fue también incautado por personal de la policía. Vamos a revisar ahora otra información también que tiene que ver entonces con un incendio que también se registra en la comuna de San Bernardo, pero que deja fallecido a un hombre de 84 años, un adulto mayor. Fíjense que por causas que se están investigando, pero que aparentemente tienen que ver con la calefacción de un domicilio en el sector de Camino Los Morros con Padre Hurtado, comienza un incendio y rápidamente los vecinos, además de los familiares que vivían muy cerca de este hombre de 84 años, alertan a bomberos, quienes trasladan al lugar, pero que tienen algunas complicaciones producto de que no había numeración en la casa y eso les complica a la hora de llegar. Lamentablemente, a la hora de la remoción de escombros, se encuentran con este hombre de 84 años fallecido. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo de algunos familiares de este adulto mayor. Estaba toda la casa calcinada, la cual llegamos aquí y yo empecé desesperadamente a registrar la casa y ya estaba toda quemada, le alto una lata y él ya estaba calcinado. Por causas que se investigan en el sector de San Bernardo, específicamente en Avenida Padre Hurtado, una casa de material ligero resulta siniestrada y al interior una persona fallecida de 84 años de edad, sexo masculino. Bomberos realiza una búsqueda primaria encontrando a esta víctima. Ya el fuego, cuando Bomberos se hace presente en el lugar, se encontraba visible por 3 de 4 caras de la edificación, por ende no podemos especificar ya que es materia de investigación. ¿Son daños totales en el domicilio? Daños totales en un 100%. El incendio, pese a dejar esta persona fallecida, no logró propagarse a los domicilios aledaños, lo que también, por supuesto, generó un alivio por parte de los vecinos. De todas formas, se va a investigar, va a hacer bomberos a través de peritajes quienes investiguen este hecho, pero aparentemente sería producto del mal uso de la calefacción en este domicilio de la comuna de San Bernardo. José Luis, Priscila. Perfecto, Daniela, lamentable. Que estés muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bien, y gran controversia han generado las palabras del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien deslizó la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional si es que no se llega a un acuerdo con los estudiantes para reanudar las clases en el establecimiento. Las reacciones a estos dichos se le preguntamos a María José Purches, porque el gobierno ya habló, dice que es una medida muy drástica, y el alcalde al menos sí considera que esto generó polémica, y probablemente eso también era lo que él estaba buscando, nuevamente volver al foco de esta discusión, porque alguna solución hay que encontrar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Priscila. Sí, la verdad es que al menos la comunidad escolar reaccionó con mucha sorpresa porque son palabras que surgen días después de realizado un consejo escolar donde participaron los distintos estamentos del Instituto Nacional, también con la Dirección de Educación del municipio de Santiago, y ahí se pactaron distintas condiciones para poder retomar las clases. Estaban en eso, ustedes se recordarán que el 19 de junio se debieron adelantar las vacaciones en el Instituto Nacional porque un alumno resultó con parte de su cuerpo quemado tras lanzar una bomba molotov desde la azotea del establecimiento. La Intendencia por esos días pactó en cerca de 27 bombas molotov las que se lanzaron ese 19 de junio y fue por eso que las autoridades determinaron el adelanto de las vacaciones y el término del semestre. Entonces estaban ya pactando todos los detalles para lo que sería la jornada del lunes cuando el alcalde emite estas declaraciones. En el consejo escolar, por ejemplo, se habló de que se iban a limpiar y reparar los baños, se iban a reponer vidrios rotos, se iba a sanitizar el sector para eliminar la esencia que dejaron las bombas lacrimógenas tras una serie de enfrentamientos que ya habían tenido los alumnos con fuerzas especiales de carabineros. Además, se iban a contratar nuevos docentes, entre ellos profesores, orientadores e inspectores. Y finalmente, como parte de los requisitos para poder retornar al
liceo, también se le pidió a la Dirección de Educación que pudiera ser mediadora en lo que ellos exigieron como disculpas públicas por parte del alcalde Felipe Alessandri tras una serie de dichos que a su juicio recaen en injurias y calumnias. Estaban en eso entonces, el alcalde emite estas declaraciones y en concreto estas palabras las dice en un seminario donde participaron cerca de 70 ediles de distintas comunas del país. Este era un seminario para abordar políticas comunales y el alcalde entonces fue imposible que no se refiriera a esta crisis que vive el Instituto Nacional y asegura que si en la jornada del lunes, que en concreto será una jornada de reflexión para abordar los desafíos futuros en el Instituto Nacional, si no se logran llegar a acuerdos, entonces para él considera prudente poder cerrar el establecimiento porque ya se habrían hecho todos los esfuerzos necesarios para poder calmar los distintos hechos de violencia. ¿Cuáles fueron sus palabras en concreto? Con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar y se acabaron 205 años de historia. Esas fueron las palabras del alcalde Felipe Alessandri. Hoy también emitió declaraciones respecto a estos polémicos dichos. Pasemos a escuchar lo que dijo. Hemos conversado con la intendenta, con la defensora de la niñez, con el rector, con los centros de padres, recordemos que son 3, y con el propio centro de alumnos. Ojalá que este 8 retomemos la normalidad y las clases. Frente a eso, el sostenedor siempre va a estar llano al diálogo. Pero si no, si sigue la escalada de violencia, bueno, pongamos sobre la mesa. Tenemos que refundar el colegio, tenemos que reubicar a los buenos alumnos en otros establecimientos, porque la violencia de medida, como la hemos visto, no puede continuar. Eso no es la educación pública que queremos para nuestro país. Otro de los puntos polémicos, al menos de estas últimas semanas, tiene relación con la instalación de cámaras de seguridad en el recinto. Desde el Centro de Estudiantes, Rodrigo Pérez en la última marcha decía de que estas cámaras de seguridad costaban cerca de 400.000 pesos, lo que dista mucho de las necesidades reales que estaría teniendo el establecimiento, un emblemático establecimiento de más de 200 años que tendría serios problemas de infraestructura. En el Consejo Escolar finalmente se había llegado a un acuerdo respecto a estas cámaras y se dijo que solamente se instalarán al exterior del Instituto Nacional y en el interior en algunos lugares que son patrimoniales, como por ejemplo el sector de la biblioteca. Entonces hay bastante sorpresa por parte de la comunidad escolar respecto a las palabras del alcalde porque ya se estarían llegando a acuerdos. Recordemos que el petitorio de los centros de alumnos del Instituto Nacional son 21 demandas, entre ellas hay problemas de infraestructura, también reformas al currículum escolar y todos esos puntos ya se habrían abordado. Sin embargo, la justificación del alcalde, al menos de acuerdo a las palabras que entregó hoy, tiene que ver con que ya se han hecho bastantes esfuerzos por poder parar la violencia y esto no se ha logrado debido a que existe un grupo minoritario de estudiantes que no abogan por el diálogo y que estarían apelando en constantes oportunidades a la violencia y que son quienes finalmente terminan enfrentándose siempre con las fuerzas especiales de carabineros. Pasemos a escuchar las declaraciones del alcalde. Si en este encuentro que tenemos el lunes 8 del Instituto Nacional logramos converger en un acuerdo por la educación del instituto y ir haciendo mejor, creo que se va a sentir igual porque está hiperpolitizado. La investigación que nos prende como no lo dije, está hiperpolitizado, pero si no, yo con la misma tranquilidad que estoy hablando, lo voy a cerrar. Y se acabó 160 años de historia, porque uno tiene en la vida el deber de luchar, pero no debe hacer. Yo he hecho lo humanamente posible. He conversado, he dialogado, me he enfrentado, he pedido perdón cuando me he equivocado. Pero el tema aquí tenemos que tomar decisiones. ¿Qué dicen los apoderados respecto a esta polémica? Actores relevantes, por supuesto, en esta discusión. Recordemos que son 3 centros de apoderados. Conversamos nosotros esta mañana con uno de ellos y lo que nos decía es que le causó bastante sorpresa estas declaraciones. Sin embargo, no avalan estas palabras ni, por supuesto, el cierre del establecimiento. Uno de estos centros de padre incluso había hablado con el alcalde pidiendo el traslado de los estudiantes que sí quieran seguir estudiando, que sí quieran tener clases a otro recinto
recinto de manera provisoria mientras se logra calmar esta crisis que vive el Instituto Nacional. Sin embargo, otro de los centros de padres fue más radical y dijo que de concretarse esta idea del alcalde Felipe Alessandri no descartan acciones judiciales y que incluso contarían con el respaldo de profesores, de exalumnos y por supuesto de los estudiantes. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de uno de los centros de apoderados. Sería muy complicado, la verdad, muy complicado. La verdad no la comparto porque sería súper duro. Este colegio es un emblema de la educación pública. Yo creo que lo que sí creo que esto puede servir para que los distintos actores de acá, apoderados, profesores, alumnos, tomen conciencia de lo que puede llegar a pasar y lo que está pasando, porque el colegio está en una crisis realmente muy profunda. Claro, una crisis profunda que por lo pronto se debería abordar este lunes en una jornada de reflexión donde participará el alcalde Felipe Alessandri, quien en estos momentos todavía se encuentra en la región de la Araucanía participando de distintas actividades con sus colegas ediles. Desde el centro de estudiantes ya nos anunciaron que durante la tarde se pactará un punto de prensa donde ellos entregarán sus declaraciones respecto a estos dichos. Sin embargo, nos adelantaron que no van a tolerar más faltas de respeto por parte del alcalde y esperan de que se haga responsable de sus palabras y que pueda enfrentar y, de ser necesario, entregar disculpas públicas el día lunes en este retorno a clases de los estudiantes del Instituto Nacional. Bueno, por el bien de todos, imaginamos que en algún minuto debería haber algún acercamiento, porque cerrar el Instituto Nacional, más allá del emblema que significa ese colegio, reubicar a más de 4.000 alumnos sería sumamente complejo. Entonces, tan fácil sería concretar esa decisión que tome en alguna oportunidad probablemente el alcalde. Es bien difícil de creer. Muchas gracias, María José. Nos vamos a quedar muy pendientes entonces también de la asamblea que se va a realizar el día lunes. Buenas tardes. Bueno, como le contamos, durante este jueves el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la modernización de la Compin. Luego de sus dichos, varias son las interrogantes que tienen los usuarios al respecto. ¿En qué consisten los cambios, por ejemplo, en el sistema? Digamos que es bien general. Bueno, pero ¿cuáles van a ser las mejoras que van a agilizar los trámites de las licencias médicas? Todo se lo vamos a preguntar a Clarisa Muñoz, que nos va a entregar detalles. Clarisa, buenas tardes. Hola José Luis, muy buenas tardes. Dentro de los grandes cambios se cuenta, por ejemplo, una plataforma online que es www.milicenciamedica.cl, donde la gente va a poder, con su RUT y el número de folio de su licencia médica, ver en línea el estado en el que se encuentra dicha licencia, sin tener que venir necesariamente al Compin. Una solución que para muchas de las personas con las que hemos conversado aquí no sería del todo suficiente, ya que muchas veces ellos vienen acá y les piden que vayan trayendo más documentos, y eso no se podría solucionar en línea con esta página que está presentando el gobierno. Hoy día lo anunció la subsecretaria Daza, contó más o menos de qué manera iba a funcionar esto, y también otro detalle muy importante que se agrega con esto: se fija un plazo de máximo 30 días para que haya una resolución en torno a las licencias cuestionadas. Eso es si se aprueba o se rechaza, y de ahí tendría que verse el tema del pago. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Como no existen esos plazos máximos, hay mucha gente que está esperando desde el año pasado. Hay licencias, aquí se detectó un caso, la licencia más antigua era del año 2016. Desde el año 2016 que alguien estaba esperando entonces una resolución para su licencia médica, y eso se terminaría entonces con este nuevo anuncio de un plazo máximo de 30 días. Nosotros estuvimos hoy con la subsecretaria Paula Daza, quien presentó cómo funciona este sistema, nos mostró la página que está operativa a partir del día de hoy para los usuarios de todo el país, pero ojo, que es solamente para los usuarios de FONASA. Todavía esto no está operativo para los usuarios del sistema de ISAPRES. Se espera que dentro de los próximos meses sí pudiera ser así, pero todo dependerá de alguna manera de la voluntad de las ISAPRES y que están dispuestas a entregar esta información para que sea incorporada en este sitio web. Por ahora entonces solamente para FONASA dentro de todo el país, y esto es lo que nos anunciaba la subsecretaria Daza al respecto. Esta plataforma que hoy día estamos lanzando espera darle esa información, cuál es el estado de la licencia médica de las personas FONASA. Hoy día estamos con 14 millones de personas que están aquí adscritas en esta plataforma. Esperamos en un tiempo más adelante también poder incorporar a las personas que están en las ISAPRES. La plataforma se llama
mi licencia médica con PIN, las personas como entran con su RUT y el número de folio, ya sea el número de folio de la licencia médica electrónica o el número de folio de la licencia médica en papel. Bueno, pero para comprender un poco más sobre la crisis de la Compin hay que ir más allá y comprender también cómo funciona hoy día el sistema de licencias médicas. Lo que ocurre normalmente, perdón señora, lo que ocurre normalmente es que una persona que está enferma va a su médico tratante, este médico tratante lo examina, determina que esa persona necesita un cierto tratamiento con remedios y con reposo, y cuando esa persona presenta esa licencia, cuando es electrónica se hace de manera automática, cuando es manual debe ir a presentarla a su empleador y luego esto se deriva a la ISAPRE o FONASA. Hay ocasiones en las que determina en que esa licencia es sospechosa y cuando es sospechosa le da orden de no pago, dice que está rechazada esta licencia. Es entonces que la persona enferma, en mitad de su enfermedad, debe levantarse de su reposo, diagnosticado por un médico, y comenzar esta lucha que se da aquí a mis espaldas en la Compin. Hay distintas Compin a lo largo del país donde ellos, ¿qué tienen que hacer? Traer informes de sus médicos tratantes, traer una serie de documentación, traer sus fichas clínicas para probarle al sistema de que efectivamente está enfermo. Una lucha que en muchos casos dura meses. Pudimos ver aquí el caso más antiguo del año 2016, pero aquí normalmente nos encontramos con casos de 4 o 5 meses, como lo hemos podido ver mientras conversamos con las personas. Además que hay otro tema aquí de fondo. ¿Por qué el sistema permite que se rechace una licencia médica de una persona que está legalmente enferma? ¿No debería tal vez existir otro sistema donde se persiga precisamente a la persona que presentó una licencia fraudulenta, que hoy la ley faculta incluso para presentar acciones penales en su contra? ¿No sería ese un sistema tal vez más justo para las miles de personas enfermas que están hoy día aquí luchando porque se paguen sus licencias médicas en mitad de una depresión, en mitad de un cáncer, en mitad de enfermedades a la columna, de enfermedades invalidantes? El sistema actual lo que hace es que traspasa al enfermo, al usuario, al paciente, la responsabilidad de probarle al sistema de que ellos efectivamente están enfermos. Y eso no se cambia con esta nueva página que instaló el gobierno para poder ver el sistema más en línea, y tampoco se soluciona poniéndole un plazo de 30 días máximo. Hay que pensar nuevamente la legislación. El ministro se ha mostrado abierto a esa posibilidad. Hoy día la subsecretaria Paula Daza también dijo que había que revisar la institucionalidad al respecto, pero hay que ver entonces de qué manera se le entrega una solución más definitiva a las personas, porque hoy día lo que está pasando en nuestro país es que miles de personas enfermas en mitad de su reposo, en vez de estar haciendo reposo, están haciendo trámites incesantes, una y otra vez, ir y volver, gastando recursos, gastando dinero cuando no tienen recursos, porque no están recibiendo el dinero de sus licencias médicas, y aún así deben gastar entonces tiempo y dinero en venir acá a presentar todos los trámites para poder llegar a fin de mes, para poder alimentarse, para poder seguir pagando las consultas de su tratamiento médico, para poder pagar sus remedios. Muchas veces hemos visto gente aquí que nos ha contado su testimonio, que tienen que pedir dinero prestado a sus amigos, a sus familiares, porque aquí les están rechazando las licencias. Todo esto para evitar las licencias fraudulentas. Ese es en el fondo el problema de base, y eso es lo que ocurre aquí. Le preguntamos sobre ese tema también a la subsecretaria Daza y esto es lo que nos respondía. Hoy día las ISAPRE fiscalizan porque no les interesa que sus recursos se vayan a la licencia médica, porque un porcentaje importante se va para allá. Sin embargo, cuando la ISAPRE fiscaliza y la rechaza, en esa instancia la persona tiene derecho a que el Estado, de alguna manera, de esas licencias médicas las evalúe, y si es necesario rechazarla, pero si es necesario autorizarla, porque tiene que haber el Estado detrás, de alguna manera controlar a la institución privada que no esté aportando buenas licencias médicas. Bueno, nosotros hemos estado aquí durante un rato en la Compin conversando con las personas, les preguntábamos qué les parecía este nuevo sistema de esta plataforma digital donde podían ver efectivamente en línea el estado de sus licencias médicas, y no hubo ninguno de ellos que nos dijera si en realidad esto nos parece una solución a nuestros problemas. La gente con la que nosotros pudimos conversar y la gente que circula aquí por el Compin es en general gente que está muy desesperanzada, que ya está muy cansada, ha dado una tremenda lucha primero con su enfermedad y después con el sistema. Por ejemplo, hablábamos con una señora que estaba aquejada de un cáncer de mamas y no le pagaban las licencias desde diciembre, y ella, además de estar luchando contra el cáncer, está sometiéndose a quimioterapias, debe estar aquí luchando para que le paguen y no tener que estar consiguiéndose plata con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, para poder seguir pagando su tratamiento. Conversamos con ella, conversamos también con otros usuarios del sistema, y esto es lo que nos comentaban.
Ya está bien que lo veas en línea y todo el asunto, porque mi Lola igual lo vieron, pero los documentos los tienes que traer igual. ¿Me entiendes o no? Entonces, reiterada ocasión tienes que traerlo. Y cuando tú los traes, te dicen ya, usted sabe que el reposo de tiempo son 30, 60, 90 días. Y resulta que ya lo trajiste en 30 días anterior. Eso es. Es verdad que llevo más de un año con licencia, pero de verdad que yo no estoy bien. Encima hay que venir para acá a gastar plata en locomoción y si a uno no le pagan. ¿Qué más puede hacer uno? El ministro es puro parche. ¿Por qué? Porque él tiene su sueldo, él tiene su plato de comida, él no tiene que buscar plata, pedirle prestado plata a una persona para pagar su arriendo. Hablábamos, por ejemplo, con otra usuaria del sistema que nos decía que su marido falleció producto de un accidente de cerebrovascular, esperando que le pagaran 45 días de licencia que fueron rechazadas. Las que vemos acá son personas que están enfermas, que están tratando de probarle al sistema su enfermedad para poder recibir el pago de sus licencias médicas y ojo, que son personas que durante toda su vida han estado imponiendo el 7% en salud que exige la ley para poder hoy día cobrar esos beneficios y se ven truncados y luego se ven envueltos en esta maraña burocrática que es la Compin tratando de encontrar soluciones. Ojalá entonces que con esta nueva plataforma esa lucha, ese camino sea menos tortuoso y sin duda este plazo de máximo 30 días va a solucionar en parte el problema, pero todavía falta que las autoridades sigan revisando esto porque el problema con la salud pública, con las licencias médicas es un problema muchísimo más de fondo. Total y absolutamente, partiendo porque la carga de la prueba está en el paciente cuando no debiera ser así. Si el médico prescribe una licencia médica es porque el médico tiene la convicción y las pruebas al respecto. Entonces, más que exigirle al paciente, también se le tendría que exigir al médico. O sea, hay un montón de cosas que perfeccionar. La conexión en línea a los distintos servicios del Estado. No puede ser que uno vaya a una oficina para pedir un papel y en la otra... Y hoy día estamos en pleno siglo XXI donde con un teléfono usted puede saber y tener todo a la mano. Entonces, claro, la modernización del Estado, no solamente en el caso de la salud, sino que en muchas otras esferas se hace más que necesaria. Y en este tema de la Compin ataca un punto muy sensible porque es la gente, como tú bien dices, Clarisa, que está enferma. 1.000.000 de gracias por este despacho. Que tengas buenas tardes. Bien, le contamos ahora que la Municipalidad de Providencia continúa con su ofensiva contra el comercio ambulante. Ahora incluso bajo tierra. Esto porque gracias a un acuerdo firmado esta mañana, fiscalizadores municipales podrán ingresar a las estaciones del Metro de Santiago. Para conocer detalles de esta medida, tomamos contacto con la periodista María Belén Briones. María Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, esta es una nueva etapa de la batalla que tiene la alcaldesa Evelyn Matei de Providencia contra los vendedores ambulantes. ¿En qué consiste? Bueno, durante esta mañana se firmó un convenio junto a Metro para que ellos dos trabajen en conjunto para aumentar el control justamente de esta actividad en el tren subterráneo en las dependencias de Providencia. Este va a consistir en que los fiscalizadores de la municipalidad, que van a ser entregados por el municipio de Providencia, puedan entrar a las dependencias de este tren subterráneo para efectivamente aumentar el control. La alcaldesa dijo que iban a ser 70 fiscalizadores y que ellos van a poder estar identificados o también finalmente vestidos de civiles y así ellos podrán cursar multas bastante altas. Ella fue bien enfática en decir que estas multas son entregadas a quienes estén vendiendo y también a quienes estén comprando. Pasemos a escuchar lo que dijo la alcaldesa sobre esta nueva iniciativa contra el control contra los vendedores ambulantes. Nuestros inspectores todo el tiempo han estado actuando también sin uniforme, porque en el fondo lo que queremos es que nadie sepa si al lado hay un inspector o no. Recordemos que aquí hay multas para los que venden y hay multas para los que compran. Y por lo tanto quiero volver a advertir a las personas que están comprando a vendedores que no tienen permiso y que son ilegales, que pueden verse con un desagrado bien grande. Esta iniciativa es una especie de extensión del plan que comenzó la alcaldesa durante el año pasado, esta ordenanza municipal que contiene multas de hasta 238.000 pesos justamente a quienes venden y también a quienes compran. No sé si ustedes recuerdan que ya durante el año pasado comenzó esto y la primera batalla, por así decirlo, la dio contra los vendedores ambulantes del Costanera Center y justamente se busca extender esto a todo el tren subterráneo que
circula por la comuna de Providencia. Este convenio va a aplicar en 10 estaciones de metro que pasan por la comuna de Providencia, específicamente en las líneas 1, 5 y 6. Y en esta actividad, por supuesto, también participó el gerente general de Metro, Rubén Alvarado, así que pasemos a escuchar lo que él dijo. Las atribuciones que hoy día ellos tienen en la superficie, en el sector de la provincia también se proyectan hacia el interior de Metro. Entonces vamos a trabajar en rondas conjuntas con nuestros vigilantes, con carabineros, con nuestros guardias y por cierto también con los vigilantes y guardias de la municipalidad. Nos van a permitir hacer las acciones de control y preventiva de manera mucho más eficiente e integrada. Entonces, 70 fiscalizadores que van a ser entregados por el municipio de Providencia, que van a estar dentro del metro. Y según lo que dijo el gerente general Rubén Alvarado, que esto también estaría en conversaciones para extenderse, por ejemplo, en otros municipios como es el de Santiago y también el de San Miguel. Bien, María Belén, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Sigue la batalla contra el comercio ambulante. Es el comercio, porque son los vendedores y los compradores. Claro, ambos. Ambos. Muy bien, vamos a revisar la información meteorológica del momento. Está con nosotros don Jaime Leighton. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, Priscila, gusto saludarte. Don Jaime, estamos preocupados por el aire porque está súper contaminado. Exactamente, claro. Hay una apreciación visual de la condición de Santiago en este momento que, claro, se refleja en 5 estaciones en calidad del aire regular y en una estación en calidad de alerta, pero más esa estación ha ido subiendo gradualmente sus concentraciones en el transcurso de la mañana sin cambiar de categoría, pero ha ido subiendo sus concentraciones. ¿Qué significa eso? Que probablemente con el pic de las 5 o 6 de la tarde los días viernes vamos a estar en una situación que podría cambiar en términos de la categoría que muestre esa estación u otra que pueda sumarse a la categoría de alerta. Lo concreto que la ventilación está muy deficiente en la cuenca de la región metropolitana y eso hace que por la circulación del este se concentren los contaminantes en un volumen menor de dispersión. Y nos deja con temperaturas bastante agradables con lo que ha sido la comparación de los días previos. Hay que recordar que tuvimos 3 días al comienzo de esta semana con helada matinal y las temperaturas no subieron más allá de los 16, 17, eventualmente 18 grados ahí por el día martes, miércoles. Por lo tanto, la situación de hoy día en que superamos los 22 grados supera en prácticamente 7 a 8 grados lo que es la temperatura media del mes de julio. Una situación anómala, agradable desde el punto de vista de la percepción, pero anómala en términos estadísticos y además que se asocia a esta mala dispersión de contaminantes. La temperatura máxima para hoy día, estamos actualmente en 20 grados, va a ser de 23 grados en el centro de Santiago. Probablemente el sector norponiente de la capital la temperatura llega hasta los 24 grados y en el sector en el sector nororiente de la capital y en el sector suroriente pudiera sobrepasar ese valor de 24 grados. Mañana sábado continuamos con cielos nublados, 5 y 18 grados las extremas. Se acerca el valor a lo que es la media, pero todavía está muy por encima de ese valor. Al final de la tarde, después del almuerzo, digámoslo de esa manera, va a refrescar más temprano que lo que va a ser la máxima hoy día, que se va a producir a eso a las 3:30, e incluso pasaditos. Habían estado produciendo en torno a las 3 de la tarde las máximas, hoy día se va a demorar un poquitito más. El día domingo va a estar con cielos cubiertos la capital prácticamente hasta el mediodía. Después varía a nublado, 5 y 15 las extremas. Panorama que no es muy recomendable en actividades al aire libre porque va a estar con una humedad bastante alta y la sensación térmica va a estar bastante baja producto de la combinación de la caída de la temperatura y de lo más presente en la región metropolitana. Y en respecto a la costa, sábado y domingo va a estar con cielos mayormente nublados, por lo tanto el panorama tampoco es como para un día muy costero, digámoslo, en esta época del año. O sea, usted no recomienda nada, no recomienda hacer ejercicios, ni ir a la costa, ni nada. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Encerrado en la casa. ¿Sí? Yo recomiendo, Priscila, panorama. No podemos hacer asado porque está contaminado, ni siquiera porque juega Chile, nada. ¿Qué fome? Recomiendo a la antigua Priscila, conversar en familia, ¿cierto? Y jugando uno, jugando ludo, jugando a la dama, etcétera. Y no respirar mucho tampoco de aquí hasta el sábado de la tarde porque va a estar mala la calidad. Respire una por medio. Dice. Exactamente, uno por medio, no haga mucho ejercicio, pero el sábado de la tarde y el domingo hay que recuperarse. Eso es un buen panorama, hacer ejercicio el día domingo porque va a ventilar la cuenca de la región metropolitana. Campeonato de ajedrez en la casa. Muchas gracias, Jaime. Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Igualmente usted.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente el tema porque en completo hermetismo se desarrolla en estos momentos el funeral del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Sí, familiares y amigos llegaron hasta la iglesia La Valvanera, esto en Rancagua, para despedirlo. Otro de los jueces suspendidos presentó una nueva acción judicial para congelar la investigación que hay en su contra. Pablo Abarza nos va a contar los detalles de la jornada. Pablo, buenas tardes. Priscila, José, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo mencionaban, todavía sigue este funeral, al menos en el sector de Machalí, pero ya dentro de los próximos minutos el féretro y finalmente el cuerpo también, obviamente, del ministro Marcelo Albornoz va a ser llevado al crematorio San Ramón en la zona poniente de Rancagua. Pero este hecho lo venimos conociendo hace 2 días, cuando se supo esta noticia, a eso de las 11 de la mañana, que el ministro habría sido encontrado fallecido, muerto en su habitación y con un arma en la mano. Posteriormente ya se realizaron los peritajes, la Policía de Investigaciones estuvo por cerca de 8 horas ese día y finalmente el día de ayer, cuando fue entregado el cuerpo a su familia desde el Servicio Médico Legal, se confirmó la tesis del suicidio. Así que esa es una información que faltaba por corroborar, al menos de parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins, y que la confirmó el propio fiscal Javier von Bischofhausen. Así que eso es lo que ha ido ocurriendo, al menos en la materia judicial, en la materia penal también, al menos en la ciudad de Rancagua. Pero este hecho llama la atención, llegó mucha gente también al velorio el día de ayer en la zona de Machalí, en la iglesia de la Valvanera. En este caso llegaron muchos alumnos. Él era profesor de la carrera de Derecho, el jefe incluso de la carrera de Derecho en la Universidad de la República, en el centro de Rancagua. Los alumnos llegaron en masa con coronas a despedir al que era su profesor. Incluso algunos de ellos nos comentaban que estuvo bastante tiempo con licencia, que estuvo bastante ausente, pero cuando lo vieron, eso sí, finalmente estaba bastante triste, estaba bastante acongojado por este hecho, por esta investigación que finalmente se confirma durante los últimos días con esta apertura del cuaderno de remoción y la suspensión también máxima de 4 meses. Así que es un hecho que obviamente marcó a todo el Poder Judicial. Por primera vez en la historia, un juez de alzada finalmente se había sido suspendido, se había abierto este cuaderno y finalmente ocurre este hecho, este suicidio del ministro Marcelo Albornoz. También está toda esta otra arista. Recordemos que eran 13 ministros los que estaban siendo investigados por la ministra Rosa María Maggi. Se decreta esta apertura de cuaderno que tiene un plazo máximo de 4 meses que para finalmente el Pleno de la Corte Suprema decida o no su remoción. Pero la sorpresa llegó el día de ayer a última hora y que finalmente se conoce hoy con este alegato, esta suspensión que estaba pidiendo el ministro Emilio Elgueta. Para ser específico, es un requerimiento de inconstitucional, en este caso, de la investigación que habrían realizado por el tipo de pruebas. Incluso en este documento, que tiene una extensión de 31 páginas, apunta al fiscal, en este caso Sergio Moya, la investigación de la ministra Rosa María Maggi y también este hecho de que no hay una segunda instancia. Estaba en esa investigación, eso es una traba que finalmente también hay que revisar, porque la última instancia que conocemos todos obviamente es la Corte Suprema, que tiene que revisar este caso y que ellos finalmente, de haber algún tipo de recurso, de apelar para simplificar un poco, pueden revisarlo, pero finalmente son las mismas personas que decretaron esta apertura de este cuaderno de remoción quienes la van a revisar. No hay una segunda instancia y eso es lo que están alegando, porque eso sería lo inconstitucional, bien digo, y que finalmente eso es la traba que está alegando este ministro Emilio Elgueta, uno de los jueces que fue el único, incluso es el único juez de alzada que ha sido formalizado en este caso por enriquecimiento ilícito, prevaricación y los tráficos, en este caso tráfico de influencia. Pero nosotros en la mañana hablamos con la presidenta de la comisión de la investigadora del caso Jueces, Alejandra Sepúlveda, y esto fue lo que nos dijo. Está en su derecho, ¿no es cierto? El ministro Elgueta ha presentado ya varias aristas, ¿no es cierto?, en su defensa. Me parece que es lo que corresponde si él cree que es conveniente. Sin embargo, para nosotros el actuar de la Corte Suprema, precisamente a raíz de la investigación de la ministra Maggi, ha sido muy categórico, y al mismo tiempo como la resolución del Pleno de la Corte. Así que, bueno, esperamos que se actúe en derecho y con el debido proceso, ¿no es cierto?, como se ha realizado hasta el día de hoy. Petición de suspensión que obviamente lo pueden revisar a través de nuestras plataformas digitales y que nuestra investigadora Bárbara Miranda finalmente publica en nuestra página. Así que obviamente nosotros seguimos atentos a todo lo que pueda ocurrir tanto en Machalí como también acá en la Corte Suprema en Santiago. Bien, Pablo, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. Luego de que este jueves se adelantara el informe sobre la situación que se vive en Venezuela, esta mañana Michelle Bachelet detalló los atropellos a los derechos humanos que se viven en el país bajo la administración de Nicolás Maduro. Sí, en un lapidario informe, la alta comisionada de Derechos Humanos acusó, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019. Para conocer más detalles al respecto, vamos a tomar contacto con el corresponsal de Mega Plus en Caracas, Fernando Tineo. Fernando, es un gusto saludarte, sobre todo ahora me imagino que hay un ambiente distinto. ¿Qué es lo que se percibe después de conocido el informe de la alta comisionada para los derechos humanos? Buenas tardes. Hola, saludos. Sí, en efecto, pues la ciudadanía tenía un poco de escepticismo, ¿no? En lo que fuera a decir Michelle Bachelet en este informe. Yo estaba claro en que ese informe no iba a ser menos duro que el que ella presentó el pasado 20 de marzo, cuando su equipo de trabajo estuvo 2 semanas acá en Venezuela, inclusive pudo ir a algunas ciudades del interior del país. La realidad venezolana se palpa en la calle. Lo que está ocurriendo y las situaciones dramáticas en cuanto a la alimentación y en cuanto a la asistencia de salud, lo podemos ver en la calle. Tan solo ir a un centro asistencial, estoy seguro que ustedes se quedarían asombrados de lo que pueden ver allí. De hecho, cuando hablaba de las ejecuciones extrajudiciales, desde hace muchos años, no desde esta visita de Michelle Bachelet, desde hace muchos años se viene hablando de que en Venezuela los organismos policiales hacen realmente lo que les da la gana en la calle, no respetan los más mínimos parámetros de los derechos humanos en Venezuela. Y eso que en el año 2006 acá en Venezuela se hizo una reforma policial que costó muchísimo dinero, pero aparentemente todo esto quedó, como ustedes han visto, en letra y en papel muerto, ¿no? El día de hoy la alta comisionada ratifica lo que viene pasando en Venezuela desde hace mucho tiempo, inclusive desde Hugo Chávez. No es desde Nicolás Maduro, es desde Hugo Chávez que se violan los derechos humanos acá en Venezuela. Esa chequera petrolera de Hugo Chávez dio para mucho y para callar a algunas voces, no solo en el continente, sino en el mundo, en la propia Naciones Unidas. Y bueno, el día de hoy Michelle Bachelet hace que el ciudadano nuevamente salga a la calle y de alguna manera dé un espaldarazo a Juan Guaidó, quien es el que ha venido encabezando todo este movimiento político desde este año. Fernando, Michelle Bachelet fue bien enfática en señalar que su informe no tenía ni una coma de carácter político, sino que básicamente constatando la realidad de los derechos humanos, tanto a nivel de agentes del Estado como agentes paramilitares, digamos, prochavistas, pero también la situación en términos de la salud y la alimentación, y así un sinnúmero de otros temas en estas páginas que componen el informe. Ahora, todo esto, y se ha dicho y se archidicho que es muy lapidario y es muy concreto. Sí. Acá el presidente Sebastián Piñera señaló que ojalá estos antecedentes y estas pruebas que tenga el Alto Comisionado de Derechos Humanos caigan en manos de la Corte Penal Internacional, que ya ha abierto una investigación en contra de Nicolás Maduro y los jerarcas del régimen. La pregunta es, ¿cuánto aporta realmente este informe para una salida a la situación que vive Venezuela? Bueno, yo creo que es importante este informe. De hecho, se lo pregunté hace minutos al presidente encargado, Juan Guaidó. Enviaremos ese audio más adelante a Mega. Yo mismo le pregunté al presidente Juan Guaidó a su llegada a la Asamblea Nacional esta mañana si ellos iban a llevar este informe hasta la Corte Penal Internacional. Y él me decía, palabras más, palabras menos, que ese es el camino, tomar este informe y llevarlo hasta la Corte Penal. Es que si dejamos este informe en la oficina de Michelle Bachelet, allí se va a quedar y allí no sirve de nada. Este informe en la Corte Penal, donde ya se inició hace 1 año y 4 meses aproximadamente, en febrero de 2018, se inició un examen preliminar que no es una investigación penal formal, pero que es el inicio de un proceso de investigación en la Corte Penal y está en las manos de Fatou Bensouda, que es la fiscal general de la Corte Penal Internacional, y creo que este informe vendría muy bien a engrosar lo que es parte de esta investigación. Además,
no es un informe de cualquier ente, una ONG o cualquier persona que vaya a llevar pues alguna denuncia. Es la alta comisionada del ente universal que cuida los derechos humanos. Entonces creo que sería importante que esté en la Corte Penal. Ahora que vaya a contribuir a la salida de Nicolás Maduro o no, bueno, eso tendríamos que esperar, porque imagínense ustedes una orden de detención que emane de la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y ahí tendríamos que cambiar el juego, ¿no? Claro, de todas maneras, esperamos que todo esto sirva de todas formas para llegar a una solución y definitiva ahí en Venezuela. Ahora te quiero preguntar por las 22 personas opuestas al régimen que fueron liberadas, y fue precisamente una de las solicitudes de la alta comisionada al presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, uno de ellos tengo entendido que son 20 estudiantes, una jueza y además un periodista y abogado chileno-venezolano, que es Braulio Jatar. Pero él ha dicho que efectivamente, claro, está en esta libertad limitada porque tiene que firmar de todas maneras cada 15 días, no puede salir del país, tampoco puede salir de su estado. ¿Es esa la condición de las personas que han sido liberadas por el régimen? Yo conversé con la ex jueza María Lourdes Afiuni esta mañana, cuando empezaba a circular la noticia, y ella me decía que no tenía información, todavía no tenía en su mano una boleta de libertad plena, porque ella estaba en su casa, no tenía ya arresto domiciliario, pero tenía prohibición de salida del país y tenía prohibición, una cosa que no lo entiende nadie, ningún penalista en ninguna parte del mundo, pero ella tenía prohibido hablar con los medios de comunicación. Eso pasa solo en nuestro sistema de justicia. Aparentemente, y lo que leímos en un tuit que puso el Tribunal Supremo de Justicia, es que la ex jueza, por ejemplo, y Braulio Jatar quedan en libertad plena. No tienen que ir a presentarse a un tribunal, pueden salir del país, pueden declarar a los medios de comunicación. Entonces, cesarían todas esas medidas que tenían y que de alguna manera coartaban su libertad acá en Venezuela. Hay que esperar porque, por ejemplo, los abogados de María Lourdes Afiuni fueron ayer al tribunal. Ella estaba en una instancia de apelación y allí no estaba en el expediente ninguna carta de libertad plena. Sin embargo, bueno, tomando en cuenta el tuit que puso el Tribunal Supremo de Justicia, está en libertad plena. Fernando Tineo, corresponsal de Megaplus en Caracas, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros y, como siempre, desearle la mejor de las suertes. Hasta luego ustedes, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, y acá en Chile también hubo reacciones al informe de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela. En el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera lo calificó como útil y necesario. Además, pidió que se entreguen todos los antecedentes a la Corte Penal Internacional. Silvia Córdoba nos va a entregar todos los detalles. Silvia, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y ya próximo a que el presidente Sebastián Piñera inicie su viaje hacia Lima en esta cumbre de la Alianza del Pacífico, que por supuesto se va a poder conversar sobre esta situación y sobre este informe, todo enfocado ya a lo que ha sido la entrega de este texto conocido por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hemos conocido, se han revelado, y que fue esta jornada cuando el presidente Sebastián Piñera se pudo referir sobre este tema luego de sus actividades. Él, después de haber conocido parte de este detalle de este texto, fue precisamente que se refirió a esto y haciendo 3 peticiones claras a lo que es a Michelle Bachelet respecto a este tema. Uno de ellos precisamente era enfocado a pedir precisamente que todo esto se entregue, estos antecedentes, a la Corte Penal Internacional sobre este tema. Segunda petición por parte del Ejecutivo es precisamente que se pueda conocer y generar una mesa permanente por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y tercero, el no ingreso de personas relacionadas a la dictadura de Nicolás Maduro a nuestro país. Palabras que podemos escuchar del propio presidente Sebastián Piñera. Pasemos a escuchar sus declaraciones. A esta situación, el gobierno de Chile solicita a la alta comisionada para los derechos humanos, primero, que entregue el informe y todos los antecedentes y evidencias que lo sustentan a la Corte Penal Internacional. Segundo, que
le pida al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que conforme una comisión permanente, que vigile, que supervise, que esté permanentemente atento a el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y en tercer lugar, vamos a prohibir el ingreso a Chile de más de 100 personas que están directamente ligadas con la dictadura de Venezuela y con los crímenes que esta dictadura ha cometido. Preocupación de parte de nuestro país, sobre todo desde la Cancillería chilena, que ha estado bastante atenta a este tema, este informe conocido por la alta comisionada en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aseguran que llegó, pero llegó tarde, pero lo que sí que se valora y que esperan que todas estas solicitudes, al menos de parte de nuestro país, y que también se han sido reflejadas en los 50 países que apoyan la presidencia de Juan Guaidó, sean claras y conocidas por parte de Naciones Unidas, que esperan que tomen acciones ya de las palabras y el conocimiento de estos informes. Listado de estas 100 personas que por supuesto aseguran tanto Guarequena Gutiérrez, quien es encargada diplomática de Juan Guaidó en nuestro país, y desde la propia presidencia acá en el Palacio de la Moneda es que se está ya evaluando este listado para conocer todos los detalles, pero lo que sí es que las acciones las tienen que tomar desde las Naciones Unidas respecto a este tema que aseguran es importante, y sobre todo en este día que han alzado las voces diferentes venezolanos, tanto en nuestro país y en el mundo, en este Día de la Independencia venezolana, en la que aún esperan poner fin a esta crisis en Venezuela. Sí, por eso es importante saber cuáles son los pasos a seguir de la alta comisionada. Muchas gracias. Buenas tardes. Urgente. Volvemos a tomar contacto con el sur del país porque hay novedades en la búsqueda de los sujetos que lesionaron gravemente a los carabineros en Frutillar. Tomamos contacto con el corresponsal de Ahora Noticias, Nicolás Montalva. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Hola José Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Seguimos en el Hospital Regional de Puerto Montt. Acaban de confirmar que estas dos personas que generaron estas lesiones a los funcionarios de Carabineros fueron detenidos por parte del extenso operativo que se ha desarrollado por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros en conjunto a personal de la Policía de Investigaciones. El intenso operativo logró dar, como lo decíamos, con el paradero de estos dos individuos que dejaron con lesiones de diversa consideración al cabo primero Pablo Altamirano, quien se mantiene al interior del Hospital de Puerto Montt, y el sargento Mauricio Sea, quien es atendido en el Hospital de Frutillar. Esta situación fue confirmado hace algunos instantes por el general jefe de la 10ª zona de Carabineros, general Patricio Yáñez, y estas son sus declaraciones. Pero desafortunadamente el carabinero herido ya salió del riesgo vital. Cuéntanos, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente, para dar la tranquilidad a las personas, que en este momento uno de los sujetos con el armamento fue detenido. Así que está un procedimiento conjunto que está desplegando Carabineros y PDI en el lugar. Justamente dos patrullas que se encontraban ahí lo interceptaron a los sujetos y ya está detenido. Así que está fuera de circulación y se está trabajando ahora en la materia de la investigación y trae el segundo sujeto. Pero el arma está recuperada. ¿Y se estaba buscando? Bien, el general entonces, Patricio Yáñez, ha confirmado, como lo decíamos, la detención de estos dos individuos. Al interior del Hospital de Puerto Montt se mantiene el fiscal nacional Jorge Abbott, quien llegó hasta la capital de la región de Los Lagos precisamente durante la mañana de hoy para participar en una serie de reuniones que él mantuvo aquí en esta ciudad, y al conocer los antecedentes de este caso se trasladó rápidamente hasta el Hospital de Puerto Montt, manteniéndose al interior aún del recinto, conociendo cuál es el estado de salud junto al fiscal regional, como bien digo, Marcos Semilfort, quien entregó mayor cantidad de detalles y dijo que una vez finalicen conversación van a entregar un punto de prensa para dar a conocer la posición del Ministerio Público en torno a esta investigación que ahora se va a desarrollar. Las personas detenidas fueron trasladadas por personal de Carabineros hasta una unidad policial de la comuna de Frutillar, mientras se está ya realizando todo lo que es la pericia también para el arma que se había utilizado, el arma que también era del funcionario de Carabineros que se le fue arrebatada. Perfecto, entonces se detienen a estas personas, a estos dos sospechosos del ataque a Carabineros. Se nos está dando cuenta Nicolás respecto de la situación en este confuso incidente que comenzó esta mañana con una suerte de emboscada que le hicieron precisamente cuando iban Carabineros en ayuda
de una mujer por violencia intrafamiliar. Fueron gravemente heridos, trasladados y posteriormente ha tenido que ser el GOPE el que ha iniciado un operativo bien intenso para detener a estas dos personas. El Ministerio Público ya tiene todos los antecedentes y, por cierto, también lo más relevante en este caso es la salud de los carabineros, que estarían fuera de riesgo vital, lo que sin duda también es una buena noticia. Sí, de todas maneras, pero su condición sigue siendo delicada, aunque es muy difícil que vuelvan a estar en riesgo vital. Eso por una parte, pero por otra parte también hay que conocer en detalles de qué se trataba este procedimiento, si estas 12 personas sospechosas de atacar a carabineros estaban involucrados en este hecho de violencia al cual ellos habían concurrido, si eran parte de este procedimiento o son personas externas. Claro. Porque de todas maneras, si es que hubo un llamado para acudir a un caso de violencia intrafamiliar, también es necesario saber qué es lo que había pasado con esta mujer que habría sido agredida por sus hijos. Así es que de todas maneras se trata de una situación sumamente dramática, es un drama familiar. Nosotros nos hemos concentrado en este momento en la salud de los carabineros, que por supuesto están en una condición muy delicada, afortunadamente ya fuera de riesgo vital, como le decíamos, pero también es importante conocer los mayores antecedentes que se puedan tener de este caso y saber en qué condiciones se encuentran estas personas que estaban involucradas en la violencia intrafamiliar. Un procedimiento que no sabemos tampoco si se habrá llevado a cabo, en qué condición quedó de su familia, quién habrá llamado además a carabineros, probablemente algunos vecinos o alguien que se haya percatado de esta situación, probablemente testigos del ataque a carabineros que van a servir también como pieza fundamental en la investigación dentro de este caso, porque finalmente una cosa es el caso por violencia intrafamiliar y el otro es el procedimiento en donde 2 carabineros resultaron gravemente heridos. Muchísimas gracias, Nicolás. Lo que se va a conocer hace algunos instantes es que estas 2 personas que fueron detenidas y que también agredieron a los funcionarios de carabineros habrían estado agrediendo a su madre. Por ello que se dio la alerta a la Central de Comunicaciones de Carabineros, concurriendo esta unidad policial con estos 2 funcionarios quienes, como ya lo hemos contado, resultaron lesionados. La mujer se encontraría fuera de todo peligro luego de esta situación, de esta agresión que vivió esta mujer y posteriormente los golpes que recibieron los funcionarios de Carabineros. Bueno, entonces se trataría de los hijos de esta mujer que estaban agrediendo a su madre y serían ellos mismos quienes finalmente agredieron a carabineros y escapando además con el arma de servicio. Afortunadamente ya fueron detenidos porque ellos estaban armados, eso para la tranquilidad también de la población, si se trata de personas peligrosas. Gracias, Nicolás. Bien, vamos a cambiar de tema porque la Cámara de Diputados ratificó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para regular el tendido de cables aéreos, este escombro aéreo. Esto busca solucionar el exceso de líneas, muchas de las cuales se encuentran ya en desuso. ¿En qué consiste esta norma y, lo más importante, será posible retirar estos cables? Se lo consultamos a Luis Castillo, quien está siguiendo este tema durante esta jornada. Luis, buenas tardes. Sí, justamente es un tema que era bastante problemático, la verdad. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que conoce de algún caso o en la propia casa existe una maraña de cables justo en el poste que está afuera? Bueno, esta ley que se tramitó en el Congreso y que quedó lista ya para ser promulgada dentro de los próximos 90 días, viene a solucionar justamente este problema, porque hasta antes de esta ley, las empresas de telecomunicaciones no estaban obligadas, por ejemplo, a retirar de los postes o del tendido eléctrico que se comparte entonces con todos estos cables de telefonía, de cable operadores, entonces para sacar los cables que ya estaban en desuso y ahí se iban acumulando y se producían verdaderos cables enmarañados ahí frente a muchas casas, muchos edificios y en diversos sectores y en muchas comunas de nuestro país. ¿Qué viene a hacer esta ley entonces? A multar, por ejemplo, a las empresas de telecomunicaciones que no retiren estos cables que se detecten que estén en desuso en un plazo de 5 meses. Si no lo hacen, si no los retiran, se exponen a multas que podrían ir desde los 5 millones de pesos hasta los 50 millones de pesos. Y es por eso entonces que con esta ley se pretende entonces que se tome en serio el retiro de cables en desuso, porque hasta el día de hoy no estaba siendo así.
debido a que las penas no eran lo suficientemente altas y por lo tanto no motivaban a las empresas a retirar justamente estos cables. Bueno, de toda la tramitación que se produce en el Congreso, queda entonces esta ley lista para ser despachada y para ser promulgada finalmente por el presidente de la República en un plazo que yo ya les decía de 90 días. Escuchemos justamente palabras de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, quien valora, por supuesto, esta iniciativa que comenzaría entonces a limpiar visualmente el tendido eléctrico, el tendido de los postes de electricidad y de alumbrado que existen en todo nuestro país de estos cables en desuso. El proyecto obliga a las empresas a desmontar los cables en desuso. Para tener una referencia, más o menos 70% de los cables que vemos instalados no se están utilizando y se han quedado ahí después que han sido reemplazados por otros. Como no había obligación de retirarlo, entonces fueron quedando acumulados y en algunos casos son unas acumulaciones increíbles de entender cómo llegó a eso. La ley lo que hace es obligar, dar un plazo de 5 meses, hasta 5 meses a las empresas para retirar estos cables y se exponen, si es que no lo hacen, a multas que van entre 500.000 pesos, entre 5 millones y 50 millones. Justamente es la idea que se ordene un poco visualmente y también que existen detrás de estos cables en desuso situaciones de riesgo. Una de ellas es que el peso, por ejemplo, haga ceder los postes de alumbrado, ¿no? Sobre todo en época invernal, cuando corre mucho viento, cuando árboles pueden caer encima del tendido, entonces esto aumentaría, por supuesto, el peso en el alumbrado. Y también, por ejemplo, cuando ocurren accidentes, por ejemplo, nosotros recordemos camiones que pasan, por ejemplo, en ciertas esquinas de altura elevada, entonces pasan a llevar estos cables que están sobre, o más bien dicho, debajo del tendido eléctrico propiamente tal, porque recordemos no van junto a los cables, más arriba en los tendidos de los postes van los cables eléctricos y más abajo entonces se producen estas marañas de cables de telecomunicaciones y entonces va a limpiar visualmente. Lo otro que establece la ley también es que los cables van a tener que estar marcados, o sea, cada, por ejemplo, cable operador o empresa de telefonía va a tener que marcar sus cables y así se va a saber cuáles son los cables y de qué empresa son. Y eso va a permitir también, por ejemplo, a la hora de limpiarlos, de sacar los cables, saber a quién le corresponden y no, por ejemplo, retirar un cable que esté en uso versus uno que esté en desuso. Esto es un problema porque a quien se le presenta también dificultades son a los propios municipios que no saben cuáles son justamente los cables, de qué cable operador, por ejemplo, o de qué compañía, o cuáles son los cables que están en desuso. Escuchemos cuál es el problema que se le presenta justamente a los municipios de boca de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Un tremendo problema que tienen los vecinos y que tenemos también los municipios por el tema de que quién es el responsable finalmente respecto de este tema. Hay distintas compañías que utilizan los postes, generalmente que son de una sola empresa, que es la empresa para iluminar, pero que utilizan estos postes para poder llevar todos los servicios telefónicos, etcétera, cable y todo lo demás. Y por lo tanto, para nosotros es un tremendo problema, porque cuando se cae un cable, primero nosotros no podemos intervenir como municipio. Tenemos que llamar a la empresa que corresponde. Por eso ahora se está gestionando también que cada empresa pueda brandear sus cables para poder saber de quién es y poder ser más eficiente en el llamado. Bueno, y lo otro que era problemático hasta que esta ley entonces comience a regir y se empiecen a retirar estos cables en desuso es que justamente para todos nosotros es imposible saber de quiénes o de qué empresa son los cables que están en el tendido de la iluminación, en los postes propiamente tal. Pero es necesario también hacer precisiones. Por ejemplo, que los cables del tendido eléctrico son los que van más arriba y los que están más abajo, cuando se producen todos estos enredos visuales de cables, son los de estas empresas de telecomunicaciones que vienen entonces a regular esta nueva normativa, esta nueva ley. Escuchemos también de parte de la Asociación de Empresas Eléctricas quienes nos enseñan de quiénes son los cables y cómo entonces va a venir a solucionar esta ley todo el problema que se produce con el cablerío que queda en desuso. Cuando uno ve un poste normal en la calle, todo lo que está tenso y ordenado es eléctrico, por un motivo muy simple. Porque los cables eléctricos no pueden estar guateados, porque dejan de ser buenos conductores. Todo lo que usted ve y que cuelga de los postes o en las mismas redes son cables de telecomunicaciones. Y esto tiene dos problemas.
Uno que es evidente, que es de carácter visual, evidentemente se ven de muy malas condiciones estos cables, pero además tienen un problema de seguridad. Muchas veces vemos que un camión de cierta altura pasa y como estos cables están por debajo de la zona de seguridad, llevan el cable de telecomunicaciones en desuso, pero también puede que lleven en el camino el propio poste y las redes eléctricas. Y bueno, para ya ir terminando, un dato curioso, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, solo hasta la fecha se han retirado más de 600 kilómetros de cables en desuso. Y aún hay mucho cable, por supuesto, por retirar. Y eso habla entonces de la cantidad de este material que estaba en desuso y por eso entonces que en diversos puntos de nuestro país veíamos en los postes del tendido eléctrico estas marañas de cable todas enredadas. Les decía yo entonces que hay mucha tarea, hay mucho por retirar y ahora entonces es obligación y será obligación de las propias empresas de telecomunicaciones retirarlos porque si no ya se van a quedar adscritas a esta multa que podría llegar entonces, como yo les decía, hasta los 50 millones de pesos. Bueno, pero con las multas funcionan finalmente porque si no nadie se hace cargo. Bien, muchas gracias Luis, buenas tardes. Toda la razón, Priscila Carolina. Nos vamos al sur porque 2 menores de edad serían entonces los autores del violento asalto que sufrió una conductora de Uber en Concepción. Las cámaras de seguridad y el registro en el celular de la víctima permitieron detenerlos. Los detalles los tiene Gustavo Gallardo. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Hola, José Luis, Priscila, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ayer dábamos cuenta precisamente de esta situación que ocurrió durante la noche del día miércoles cuando esta conductora de la aplicación InDrive tomó a 2 pasajeros que la contactaron precisamente a través de este sistema de mensajería en el sector de la Plaza Perú, en el centro de Concepción. Posteriormente, el viaje era con destino hasta el casino de juegos Marina del Sol, pero en el trayecto se desviaron en la autopista Paicaví que une el sector de Concepción con la comuna de Talcahuano y se dirigieron hasta un lugar llamado el Valle Escondido de Paicaví, un sector que es bastante oscuro de noche, que posee poca iluminación. La conductora se percata que los dos pasajeros la iban a asaltar, 2 jóvenes menores de edad. En ese instante baja el vidrio y comienza a lanzar sus objetos personales, la cartera y otros elementos para evitar precisamente perder y principalmente sus documentos. Y fue en ese momento cuando estos 2 delincuentes la apuñalan en reiteradas ocasiones, le propinan varios cortes y la dejan abandonada en ese lugar. Toman el auto, pero la víctima alcanza a activar el sistema en el que la corta corriente deja prácticamente sin uso el vehículo, pero los delincuentes, de hecho, en un video se ve que alcanzan a regresar con el vehículo hasta el lugar donde dejaron abandonada a la víctima, aparentemente para tratar de arrancar nuevamente el auto. Pero, en definitiva, cuando hay otras personas que aparecen en este video y también un segundo vehículo que iba pasando por el lugar, estos delincuentes finalmente huyen de este sitio. Fundamental resultó el registro de las cámaras de seguridad y, por cierto, también este registro de mensajería a través de este sistema donde se logra también determinar cuál fue el número del que se solicitó este servicio de transporte de pasajeros y de esta manera identificar que esta joven de 17 años, que es una de las detenidas, era la dueña de este teléfono celular y de esta manera también se contacta al otro implicado, un joven, un menor de 16 años. Ambos cuentan con antecedentes penales por otros delitos de carácter menor. Escuchemos declaraciones de la Policía de Investigaciones que realizó esta detención y también del fiscal a cargo de esta investigación. En sí el delito es bastante grave, incluso la víctima quedó con riesgo vital y gracias a una operación de urgencia está con vida el día de hoy. Pero los sujetos en sí registran antecedentes policiales, no por delitos de la misma naturaleza, pero sí registran antecedentes policiales. Uno de ellos, ¿cierto?, fue detenido en la vía pública, mientras que la mujer, ¿cierto?, se detuvo al interior de su vivienda. Además, en el registro de estas viviendas se logra encontrar vestimentas que usaron estos sujetos al momento del ilícito, además algunas pertenencias personales de la propia víctima. Bueno, durante esta jornada se realizó el control de detención, pero se amplió hasta el día de mañana la formalización porque aún resta conocer algunas diligencias y también la dinámica de cómo realmente ocurrieron los hechos para ver qué delito se les va a imputar, si robo con intimidación o robo con el resultado de lesiones graves. Priscila, José Luis. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa.
Hagámoslo. Ya, pero es muy breve y al regreso le vamos a contar las noticias internacionales. Así es, vamos y volvemos. Ya le habíamos anunciado que vamos a revisar las noticias internacionales y esta tarde junto a Florencia Vial. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Priscila, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Venezuela, porque ya son miles las personas que han llegado a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas para protestar justamente contra el régimen de Nicolás Maduro y también para protestar contra las torturas a opositores que quedaron, recordemos, registradas en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Al lugar también ya llegó y habló también el presidente encargado Juan Guaidó, quien aseguró que no tienen miedo y también reiteró el llamado a las Fuerzas Armadas de ese país a quitarle el apoyo a Nicolás Maduro y a cambiarse, como él dice, al lado de la Constitución. Todo esto luego que el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe entregado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Esto porque dijo que solamente ofrece una visión distorsionada de la realidad que se vive en Venezuela, por lo que la Cancillería de ese país entregó otro documento en el que realizan 70 observaciones sobre los que ellos dicen errores. De hecho, contiene este texto de Naciones Unidas. Hay que recordar que el informe que este viernes fue presentado por la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra fue elaborado a partir de 558 entrevistas tanto a víctimas como a testigos de estas violaciones de derechos en Venezuela y acusa directamente al gobierno de Nicolás Maduro de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar, por un lado, la comida a sus ciudadanos y también la atención médica. Tenemos las declaraciones de esta mañana de la Alta Comisionada en Ginebra. Escuchemos. Uso repetido de fuerza excesiva y letal contra manifestantes. También documentamos el uso excesivo de la fuerza en el contexto de los operativos de seguridad de las Fuerzas Especiales de Venezuela, con múltiples asesinatos de jóvenes. Muchos de ellos podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales y deben ser investigadas en profundidad con la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no recurrencia. Bueno, sin embargo, según el Palacio de Miraflores, el informe presenta una visión selectiva y parcializada, considerando que, según el gobierno, se basaron en fuentes carentes de objetividad y excluye casi en totalidad la información entregada por el oficialismo. Y bueno, posiblemente lo más insólito de todo esto es que además el gobierno de Maduro reprochó a Bachelet luego que en el informe omite, según ellos, en su totalidad todos los logros y los avances que el gobierno de Nicolás Maduro ha realizado avanzado, según él, en materia de los derechos humanos. Y en un gesto acá, eso sí, bastante particular, el régimen chavista liberó a 22 presos políticos, entre ellos la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, mientras que los otros 20 que liberaron son estudiantes, según indicó esta mañana la Alta Comisionada. Recordemos que el caso de Braulio Jatar fue bastante emblemático porque fue detenido por la policía venezolana en el año 2016 por fotografiar una manifestación de oposición y desde mayo del año 2017 se encontraba bajo arresto domiciliario porque lo acusaron por otra causa nada que ver, lo acusaron por lavado de dinero. Durante esta mañana pudimos conversar con Braulio Jatar, escuchemos por un momento lo que dijo. Lo que se me ha informado a través de la policía, que es la única que tiene oficio, y lo que hicieron fue leérmelo, no lo llegué tampoco a tener a la mano, es que se me va a notificar de unas medidas de presentación a ese mismo tribunal que lleva esa causa fabricada por la policía política y por el sistema, cada 15 días, sin poder salir del estado de Esparta y sin poder salir del país. Por lo tanto, no puedo viajar a Chile, a donde estoy comprometido desde el punto de vista emocional y espiritual a abrazar a tanta gente que me han tratado como si nos conociéramos de siempre, y estoy obligado simplemente a estrechar manos y a dar abrazos de agradecimiento. Pero si son esas las condiciones, no tengo libertad ni de salir del estado donde estoy, ni de salir de Venezuela y presentarme cada 15 días a hacer una cola de 100, 200 presos comunes y yo ahí para firmar un libro simplemente de presentaciones, que es como se llama el libro, en Alguacilazgo, en el tribunal que me corresponde. Yo estuve en una celda de aislamiento severo,
sin iluminación natural, sin ventilación natural, a 35 grados, sin comunicación con nadie. En 3 meses perdí 22 kilos y el 60% de la masa muscular, que me llevaron a internarme a una clínica. Eso es tortura blanca o tortura blanda. Y en el caso particular de otros, sí vi torturas aplicadas a personas en las cárceles. Estoy obligado a decirlo porque es la verdad. Bueno, y una de las cosas que estábamos recién comentando con Priscila es lo deteriorado que está en estado de salud. Él mismo decía que en 3 meses perdió 22 kilos y también perdió el 60% de su masa muscular. Y bueno, y mientras la jueza fue detenida en el año 2009, después de que el expresidente Hugo Chávez solicitó su encarcelamiento y desde el año 2011 estaba bajo arresto domiciliario. Por otro lado, el presidente encargado, Juan Guaidó, también celebró este informe de la ONU y aseguró que el documento de alguna manera como que valida claramente lo que ellos llevan denunciando ya meses, durante tanto tiempo, y también difundió anoche un audio que asegura que tras leer este informe varios presidentes y líderes mundiales lo llamaron escandalizados y le prometieron maximizar la presión internacional para poder enfrentar esta crisis. Bien, y ahora seguimos en Brasil, luego que un conocido empresario se quitó la vida durante un acto público que presidía el ministro de Minas y Energía de ese país. A ver si podemos repetir un poco el momento para poder escuchar un poco el ambiente. Bueno, fue un fuerte registro donde se escucha el disparo que el empresario Sadi Git se propinó en la cabeza durante la apertura de un seminario sobre el mercado del gas en el estado de Sergipe. Según algunos testigos, tras el discurso del gobernador del estado, Belivaldo Chagas, el empresario se levantó bastante furioso y lo trató de mentiroso, dijo también un par de palabras más y luego se disparó con un arma calibre 38. Y sobre quién era este hombre, ahí vemos sus imágenes. Gitz era propietario de la empresa cerámica Escural, la cual atravesaba, anunciaron, dificultades financieras desde hace ya varios años, en parte por el aumento del precio justamente del gas que se estaba discutiendo en ese acto público y se había incluso acogido a la ley de quiebras. Como vemos, tras el disparo todos comenzaron a gritar y en medio de este caos también pedían que por favor bajaran las cámaras porque el seminario lamentablemente estaba siendo transmitido en vivo en esos minutos. Bien, y ahora rápidamente seguimos en Brasil, luego que el ex gobernador del estado de Río de Janeiro reconoció por primera vez que compró votos en las elecciones para elegir la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016. Se trata de la primera vez que Sergio Cabral reconoce la compra de votos por $2 millones en la elección del Comité Olímpico Internacional. Si bien Cabral, quien se encuentra preso desde el año 2016 por actos de corrupción, compareció ante un juez en el marco de la operación Unfair Play, que investiga justamente un supuesto esquema de compra de votos en el comité con el fin de establecer si es que hubo fraude o no en las elecciones de la sede. Y ahí fue donde Cabral reconoció que compró votos, pero ojo, porque además dijo que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sí sabía sobre estos pagos, aunque aclaró que no participó en este esquema de corrupción. Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos con la fiesta que el presidente de Estados Unidos prometió ayer, aunque estuvo bastante amenazado durante varias horas por una posible tormenta. Bueno, finalmente se realizó el esperado espectáculo de fuegos artificiales. Como vemos, fue un colorido 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebra su independencia de Gran Bretaña en 1776 y miles de personas llegaron a la ciudad de Washington para ver este espectáculo que había prometido el mandatario y que calificó obviamente como que fue el mejor de toda la historia. Una fiesta nacional distinta a la de otros años y que por un lado estuvo sumamente militarizada, a ver si podemos pasar a ver esas imágenes también, estuvo centrada en el presidente del país y muchos critican que la verdad es que parecía más bien un evento de campaña más que una fiesta patriótica. Esto porque contó con una exhibición militar poco tradicional para Estados Unidos, de un discurso en el monumento a Lincoln, que recordemos es el presidente que defendió la unidad durante la Guerra Civil estadounidense y es el mismo lugar donde incluso Martin Luther King pronunció en 1966
63 digo, su emblemático discurso Yo tengo un sueño. Bueno, justo ahí Trump también quiso entregar su discurso y dijo que Estados Unidos hoy es más fuerte que ayer, que para ellos nada es imposible, que van a volver a la luna y que con el tiempo un día van a poder plantar la bandera estadounidense en Marte. Una celebración completamente atípica, justamente por lo que vemos en las imágenes y porque Estados Unidos no tiene esta tradición de los desfiles militares y eso se vio reflejado en las propias calles, donde los tanques, por ejemplo, no pudieron desfilar porque eran muy pesados para los caminos, pero sí desplegó sus mejores aviones. Pero ojo, porque según el Washington Post, el Servicio de Parques Nacionales tuvo que destinar $2,5 millones de sus ingresos para poder cubrir parte de estos gastos del evento, por lo que sus críticos obviamente lo acusaron de convertir una celebración nacional en un evento considerablemente político. Bien, y seguimos en Estados Unidos, pero con la otra cara, con lo que no se vio en la transmisión de Donald Trump por televisión, porque en medio de las celebraciones del 4 de julio se incendió, como ustedes pueden ver, una tienda que vendía justamente fuegos artificiales. Quedó la escoba, como se dice acá, tras la explosión de estos fuegos artificiales, que se fueron activando uno a uno, razón por la que tuvieron que llegar decenas de carros de bomberos para poder intentar apagar este incendio y también los fuegos artificiales, que claramente tiñeron de colores el cielo, pero claramente no eran para esa ocasión. Pero bueno, afortunadamente no hubo heridos, así que esto más que nada quedó como una imagen para el recuerdo. Claro. De lo que no se vio en este 4 de julio. Lo que no se vio, que estaba tan organizado, tan lindo, tan soñado por Donald Trump, que ya desde el año 2017, como lo decíamos, quería tener este gran desfile militar que no es típico de Estados Unidos, ni tampoco que hablen los presidentes en este día que es tan patriótico y terminó siendo político. Bien, pues karma. Así dicen. Karma, karma. Florencia Vial, millón de gracias. Chao, Flo, muchas gracias. Bueno, le contamos ahora que anoche fue inaugurada la muestra Da Vinci Experience, una exposición que viene a conmemorar los 500 años de la muerte del genio italiano, considerado uno de los más grandes de la historia de la humanidad. La exhibición se divide en dos. Por una parte, los visitantes podrán experimentar lo que fue la vida de Da Vinci con unos anteojos especiales de realidad aumentada. Estos están disponibles en la Sala Pablo Neruda de la Quinta Normal y de manera gratuita. Sí, desde este lugar los visitantes se pueden trasladar hasta el Museo Artequín. En el recorrido se dispusieron tótems con información de las distintas obras de Leonardo da Vinci. Esta muestra organizada por Enel y la Embajada de Italia estará abierta al público hasta el próximo 30 de agosto. Extraordinario panorama. Sí, qué entretenido. Me encanta. Bien. Vamos a un corte. Vamos a un corte y ya estamos de regreso con el comentario musical. Sí, pues, se viene la fiesta. Ahí está, se está instalando el micrófono. Está listo. Sí, listo. Vamos a ver. Ya estamos de regreso y aprovechamos nosotros de despedirnos, pero antes queremos agradecerles que nos haya acompañado durante esta jornada. Así es, continúe la compañía de Mega, tenemos una gran programación, multiplataformas y por cierto, yo lo espero también en Radio Infinita a las 7 de la tarde en Lo que faltaba. Bien, yo por mi parte me despido hasta el lunes y esperemos que tenga un buen fin de semana y que gane Chile. Les vuelvo a pasar el dato, a las 21 horas con 5 minutos, ahora Noticias Central. Sí, y el lunes a las 5 de la mañana con 45 minutos. ¿Ves? Yo tengo la última palabra aquí. Sí, no hay caso. Que esté muy bien. Gusto, adiós.